Hola chicos, ¿cómo están? Viejas caras conocidas. Bueno, yo soy Miguel Medina, ya me presentaron, muchas gracias Beto. Me echó muchas flores, don Flores. Y pues bueno, hoy tengo el honor de ser el último expositor de toda esta serie de clases que ha habido en el año. Muchas gracias por estar aquí, sé que es... ¿Ese? Para que me pueda mover con confianza. Bueno, ¿ya me escuchan? Perfecto. Por eso decía. Ahí está. Bueno, como les comentaba, tengo el honor de presentarles esta clase, que es la última del año. Les agradezco mucho que estén aquí. Sé que es un esfuerzo, son fechas donde estamos más con la familia, donde queremos descansar y demás. Y el estar aquí sé que es un esfuerzo de poder conocer más de Dios y precisamente del tema que vamos a hablar, acerca de la fe, rompiendo esquemas. Antes de empezar me gustaría que me acompañaran a una oración y empezamos con la clase, ¿vale? Señor Padre que estás en el cielo, te agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí. Sabemos que usted es quien nos da la oportunidad de aprender, de conocer, de fundamentar nuestra fe. Y también, Padre, de poder romper esos esquemas de pensamiento que tenemos que hemos alimentado, que hemos vivido en toda nuestra vida, Señor. Ayúdenos a ver qué es lo que usted quiere que veamos, Señor. Que el mensaje que vayamos a ver venga de usted, Señor, no vengan de mis pensamientos, no vengan de otra cosa que no sea tu palabra, Señor. Y confiamos, Padre, que usted va a utilizar este mensaje para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Quédese con mis hermanos que están aquí reunidos, Señor. Gracias por ellos, Padre. Confiamos que usted va a estar en control de cada una de las cosas que hagamos, Señor. Gracias, y todo eso se logra a través del nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, rompiendo esquemas, mi fe. La escritura con la que se les hizo la invitación fue esta, en Job. Dice en Job 42, 1-3. Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. ¿Ubican quién era Job? ¿Quién era Job? Job, la institución que ayudaba a los pobres. No, Job Worldwide no. ¿Quién era Job? ¿Saben quién es? El hombre más justo de la tierra. Es una descripción que habla. ¿Y qué le pasó a Job? Muchas desgracias. Y pasando de muchas desgracias, termina diciendo esto: tú lo puedes todo, Señor. Dice, no alcanza a comprender las maravillas que tú has hecho. Y lo que vamos a ver en esa clase es cómo Job, a través de un proceso de romper sus propios esquemas de pensamiento, llegó a pensar esto. Es lo que vamos a ver a través de esta clase. Vamos a regresar con Job en un rato más. Sabemos lo que pasó con Job. Job era alguien que amaba a Dios, era alguien que buscaba, que le ofrendaba, era un hombre justo. Ya decía una descripción acerca de Job, que era una persona que buscaba la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios presumía de quién era Job, al punto de que Satanás pues dijo: no, pues es que es así Job, porque le va bien, porque haces que le vaya bien. Básicamente, si le quitas lo que tiene, vas a ver que te va a maldecir. Esto lo vemos en el libro de Job, capítulo 1 y 2. Le quita todo lo que tiene. Le roban su ganado, le roban sus ovejas, sus camellos, se muere su familia en un accidente, se cae todo, se queda solo. Y aún así seguía alabando a Dios. Después Satanás le dice: bueno, es que se está sano, por eso todavía no te maldice. Le da lepra. Todos dicen: pues ya, muérete, ¿no? Pero no, él seguía pues respetando a Dios. Pero en todo esto, si ustedes estuvieran en el lugar de Job, ¿qué pasaría? Pues les crearía conflicto, ¿no? Y más por un pensamiento que había muy arraigado en esa época, y era: si te va bien es porque estás haciendo lo correcto, si te va mal es porque estás haciendo cosas en contra de Dios. Era un pensamiento muy arraigado.
Y pues bueno, de eso vamos a platicar más adelante. Vamos a dejar pendiente esta parte para empezar con qué es un esquema. ¿Qué es un esquema de pensamiento? Encontramos la definición en internet. Dice, un esquema es una idea o concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento. Básicamente es una estructura de pensamiento que nos formamos y el cual a través de él pues, nos formamos nuestra cosmovisión de la vida. Cómo es que funcionan las cosas o por qué son como son. Y a través de ese pensamiento es como nosotros actuamos. Eso es un esquema de pensamiento. Vamos a ver algunas premisas que nos van a llevar a tener más claridad en toda la clase. Una de las premisas es, la realidad es compleja, no necesariamente complicada. Todo lo que nos lleva a todas las acciones, a todas las cosas, pues tiene un buen de variables. Nuestra propia existencia, el hecho de que hayamos nacido, de que se hayan conocido nuestros padres, de que ellos hayan tenido un hijo, de que tengas hermanos, de que hayas vivido y que estés hasta este momento ahí sentado, pues repercutieron varias cosas, varias variables, de las cuales nos llevan a estar al punto donde estamos. Todo lo que hay tiene diferentes variables, y eso es lo que constituye la realidad. Es compleja por lo mismo, porque está constituido por diversas variables. A veces son fáciles de entender, por eso es que no necesariamente sean complicadas, pero de que tiene diferentes variables, lo que rige nuestra realidad lo tiene. ¿Qué otra cosa? Nuestras limitaciones nos impiden ver toda la realidad. Por definición no conocemos todo, estamos limitados por lo que conocemos, bien o mal. Podemos mal conocer algo, podemos bien conocerlo. El funcionamiento de nuestro cuerpo, el funcionamiento de la luz, el funcionamiento de esto. Hay quienes lo conocen y saben cómo es que funciona y hay quienes no. Pero todo esto tiene muchas variables y desconocemos de dónde surge todo. ¿Qué otra premisa vamos a tener? Un modelo. Para entender un poco esta realidad usamos modelos de la realidad. Y para eso hay que definir qué es un modelo. Es una representación de la realidad. Solamente que esa representación no es la realidad. Siempre va a estar carente de varias variables. Por ejemplo, imagínense una mesa. Si yo les pidiera, dibujen una mesa, ¿qué dibujarían? ¿Qué dibujarían? Una tabla con 4 patas. Y cuando dibujamos eso, ¿es la mesa? ¿Es una mesa? Es una representación, no es la mesa como tal. Eso es un modelo. Igual una mesa puede ser de una sola pata, una mesa no puede tener patas, pero es diferente un modelo a lo que es real. ¿Qué más? Un modelo tiene variables limitadas. Entre más variables se conozcan, mejor representa la realidad. Lo que les comentaba, ¿qué otra premisa vamos a tener? Esos modelos limitados de realidad que usamos los llamaremos esquemas de pensamiento y condicionan nuestro comportamiento. Cuando nosotros adoptamos un modelo, nosotros lo procesamos en nuestro pensamiento y así es como entendemos nuestra realidad. Se forma un esquema de pensamiento, es como estructuramos la realidad. ¿Qué otra premisa? Y esta es importante. Dios en su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia conoce y maneja todas las variables de la realidad. ¿Qué significa eso de omnipresencia? Está en todas partes, ¿no? Omnisciencia, que todo lo sabe. Omnipotencia, que todo lo puede, exactamente. Siendo Dios, teniendo esas cualidades, conoce todo lo que pueda manejarse, todo aquello que influye en la realidad y puede influir en ella. Teniendo en cuenta esto, vamos a la última premisa que vamos a manejar en la clase. Dios nos da su palabra y voluntad a base de ese conocimiento correcto y completo. La manera en que nosotros nos damos cuenta, la manera en que nosotros aprendemos la realidad tal cual es por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo dice en Juan? La verdad los hará libres.
La fe rompe esos esquemas de pensamiento. ¿Pero qué es la fe? Ya habrán escuchado esta escritura en Hebreos 11:1. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. Saber que existe algo que no vemos, que inclusive a lo mejor no conocemos. Pero esta fe, esta certeza de algo no está infundada. Está fundada en algo. ¿Y eso en qué es? En las promesas de Dios. Si ustedes leen el contexto de Hebreos 11:1, habla acerca de los héroes de la fe. Habla acerca de aquellos que dieron su vida por la fe que tenían de lo que Dios les había prometido. Pero tiene el contexto de eso, la promesa que Dios les tenía. Yo puedo creer, por ejemplo, con toda mi fe, que puedo volar. Y realmente lo puedo creer, y me echo un brinco del 5º piso, y pues hasta ahí quedo. Y puedo tener una fe genuina, pero eso no significa que esté basada mi fe, mi creencia en algo correcto. Lo que va a estar correcto y lo que siempre nos va a ayudar a ver lo que es real, lo que sí se puede hacer y cómo funcionan las cosas, y más en el aspecto espiritual y moral, es a través de lo que Dios nos dice, es a través de las promesas de Dios. Eso es lo que significa tener fe. No significa que tú de una promesa que tengas, no significa que de una interpretación que tú tengas de la Biblia se vaya a cumplir. Significa que lo que Dios promete es lo que se cumple. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo malinterpretar mal una escritura y pensar que Dios no me está cumpliendo, que era lo que estaba pasando con Job. ¿Se acuerdan? Si haces las cosas correctas te va a ir bien, si haces las cosas incorrectas te va a ir mal. Era una incorrecta promesa. Eso no viene en algo que Dios le había dicho a Job. En otras palabras, la fe es confiar en aquel que conoce todas las variables del universo, aunque no las conozcas ni las veas. Ese es un pequeño esquema para explicarlo de otra manera. Esta es la realidad, Dios la conoce y la maneja. El modelo de realidad es una representación limitada de la realidad. El esquema de pensamiento, lo cual es lo que hemos aprendido y cómo estructuramos ese entendimiento, y eso nos lleva a nuestras acciones. La fe, pues es esa confianza que viene a través de escuchar el mensaje. Lo dice en Romanos 10:17. ¿De dónde nace la fe? De escuchar el mensaje, que es la palabra de Dios. ¿Cómo rompemos esos esquemas incompletos e incorrectos de pensamiento? Por medio de la fe. ¿Y cómo tenemos más fe? ¿Cómo la trabajamos? Por medio del conocimiento y de escuchar el mensaje de Dios. Y esa es una pregunta que les hago. ¿Cuáles son mis esquemas de pensamientos? Para aterrizarlo, pues hay que poner ejemplos. La manera en que nosotros podemos explicar algo mejor es poniendo ejemplos. Yo en algún momento he tenido varios esquemas de pensamiento y probablemente tenga todavía muchos esquemas de pensamiento. Uno de los esquemas de pensamiento que me limitaba mucho en algunas cosas era que la iglesia siempre me iba a apoyar. Escuchen, es un esquema que yo tenía y que puede ser a veces contradictorio. Hubo un tiempo donde yo tenía depresión, y para ese entonces yo me salí de mi casa y me fui a vivir a otro lugar. No tenía dinero, no tenía para comer, y estaba en una crisis espiritual, y tenía, digamos que ese hecho de, ¿ahora qué hago? Voy a la reunión, pero los hermanos son los que se deberían preocupar por mí. ¿Por qué no van a verme? Si la iglesia siempre me va a apoyar, siempre me va a amar, ¿y por qué no me vienen a ver? Y no me fueron a ver. Yo tenía dos opciones. Una era amargarme con esa realidad. Esta iglesia no es la iglesia de Dios. No hay el amor que dicen las escrituras. La iglesia no me está apoyando. No. Y la otra era ver la realidad. Yo soy la iglesia. ¿Y en qué momento yo, viendo la situación de mis hermanos, yo me hubiera ido a visitar? Si yo estuviera en otra situación, me di cuenta que no lo hubiera hecho. Entonces cuando
cambió mi patrón de pensamiento. Rompí con ese esquema. Me daba cuenta que mi pensamiento era incorrecto, no estaba interpretando la realidad tal cual era, sino de acuerdo a como yo creía. Y cuando rompí con ese pensamiento, lo siguiente que pasó fue, voy a la iglesia, me está pasando muchas cosas, pero yo puedo ir y puedo servir y voy a ayudar y voy a visitar y voy a hacer lo que sea necesario porque yo soy la iglesia y no puedo esperar a que alguien me vaya a ayudar, sino yo voy a ayudar. Y cambió ese esquema, ese pensamiento. Piensen en cada uno de ustedes, ¿qué esquema de pensamiento es lo que los ha estado deteniendo, los ha estado limitando? ¿Qué es lo que los ha estado, pues, no haciendo crecer en su fe? Y cuando no crecen en su fe, no crecen también en ciertas áreas de su vida, en sus relaciones, en su área profesional, que aunque no es una regla, sí influye. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver unos ejemplos de personas que cambiaron, unas que no cambiaron y otras que cambiaron su esquema de pensamientos. En Marcos 7, 1 al 5 dice: los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberse lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? ¿Qué esquema de pensamiento tenían aquí los fariseos y los maestros de la ley? Tenían una tradición muy arraigada, ¿no? Y era que la manera en que no te ibas a contaminar con alimentos impuros era lavándote las manos. No lo hacían por higiene. En ese momento no conocían las bacterias o los microbios. Lo hacían por una tradición que sí tiene un fundamento, y eso lo vamos a ver después, pero lo veían más en un aspecto espiritual más que en un aspecto de salud. ¿Y qué era lo que provocaba eso? Pues que estuvieran en algo incorrecto, se aferraban a esos pensamientos. ¿Qué les contesta Jesús? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Esto les contestó Jesús. ¿Y qué implicación tiene esto? Que a veces nosotros estamos en la misma situación y no nos damos cuenta. ¿Cómo fue que se malformó este pensamiento que tenían los maestros de la ley y los fariseos? De un principio que es bíblico. Está en Levíticos 11. Había ciertos animales que eran impuros para la comida. Y poco a poco los fariseos, en un principio, en un afán de querer especificar eso y que quedara claro, empezaron a poner ciertas reglas. ¿Y qué pasa si yo toco estos alimentos? ¿Y qué pasa si toco un alimento impuro y no me doy cuenta? Pues ¿cómo lo hago para purificarme? Pues me lavo las manos. Pues sí, y si no me lavo las manos, pues es como si comieras de ley cosas impuras. Se van dando cuenta cómo empieza a transformarse el pensamiento al punto donde si no te lavaste las manos estás pecando en contra de Dios. Un esquema de pensamiento totalmente incorrecto. Pero esos ya eran reglas humanas, provocados tal vez sí de querer hacer algo correcto, pero que al final se perdió la esencia de ese mandamiento. Se empezaron a volver reglas humanas. Se dejó el mandato divino de un lado y se cumplían las tradiciones de los hombres. Más adelante dice: de nuevo Jesús llamó a la multitud: escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después que dejó a la gente y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla?
porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. ¿Con quién estaba hablando aquí Jesús? ¿Con quién? Ahí lo dice, ¿no? Con sus discípulos. Se dice que Marcos fue escrito, lo escribió Marcos, pero gracias a lo que le estaba diciendo Pedro. Básicamente se podría considerar como el Evangelio de Pedro. En Mateo habla de que quien le hace esa pregunta de ¿qué significa esto para nosotros, Señor? Es Pedro. ¿Por qué hago esta aclaración? Aquí Jesús estaba derribando uno de los pensamientos, de los esquemas predominantes en esa época, y era que había alimentos impuros. Él dice, no, todos los alimentos son puros, por lo menos en el sentido espiritual. Todos los alimentos son puros. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón. Y lo había dicho con estas palabras. ¿Creen que les quedó claro a sus discípulos? ¿No? Efectivamente no. Vamos a tomar también estas premisas para lo siguiente. Nuestros esquemas limitados son alimentados por reglas humanas. Cuando las reglas humanas no siguen los principios divinos, o sea, los que vienen de la Biblia, se vuelven limitantes perjudiciales de nuestras acciones. Para romper con una limitación de nuestras acciones, hay que conocer y entender bien la voluntad de Dios por medio de su palabra. En otras palabras, la manera en que nosotros vamos a romper esos esquemas es anteponiendo lo que dice Dios por medio de su palabra antes de nuestros pensamientos, antes de lo que nosotros creemos. Y a veces hay un conflicto ahí, o a veces lo malinterpretamos, y es difícil quitar esa malinterpretación cuando vamos a la palabra de Dios, como pasó con sus discípulos. Lo dijo claramente Jesús, todos los alimentos son puros. Pero ¿qué pasó después con Pedro? No te creas todo lo que piensas. Vamos a ver una historia en Hechos de lo que pasó con Pedro. En Hechos 10, 9 al 17. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaba, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada puro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo, pero no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. ¿Qué pasaba aquí? Pues Pedro tuvo una visión, ¿no? Bajaba una sábana con toda clase de animales impuros, y una voz decía, mata y come. ¿Reconoció Pedro esa voz? Sí. Señor, de ninguna manera, Señor. Sabía de quién provenía. Jamás he comido algo impuro o inmundo. ¿Y qué le contestó esa voz? No llames impuro lo que yo he purificado, lo que Dios ha purificado. ¿Cuántas veces le sucedió esto? 3 veces. El énfasis de Dios de que nosotros conozcamos la verdad va a ser reiteradamente. Y con Pedro, pues el número 3 era clásico, ¿no? Dice que Pedro no atinaba a explicarse de por qué esa visión, qué significaba esa visión. En el contexto de esta escritura, ¿qué era lo que estaba pasando? En otro lugar, un centurión romano llamado Cornelio, que era piadoso a Dios, estaba orando y tuvo una visión donde le decía que fuera por Pedro para que le transmitiera un mensaje. En ese instante, después de tener esta visión, estos mensajeros llegan con Pedro y lo llevan con Cornelio. Y lo que entendió Pedro fue lo siguiente. En Hechos 10, versículo 25-29. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró a la casa conversando con él
y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles para qué me hicieron venir. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pedro entendió el mensaje de la visión. ¿A qué se refería? Les voy a poner contexto. En ese entonces, el único pueblo que se sentía elegido por Dios eran los judíos, los cuales ellos pensaban que eran los únicos que Dios había escogido y que los demás no merecían tener la salvación porque no eran pueblo de Dios. Por lo tanto, no se les compartía del mensaje de salvación que venía de Cristo. Y poco a poco ese mensaje se fue abriendo, primero a los samaritanos y después a los gentiles, a los que no eran judíos. Cuando Pedro tuvo esta visión, fue un llamado de Dios de: mira, rompe este esquema de pensamiento, aquello que te lleva a pensar que nadie más puede obtener ese mensaje de salvación, no es cierto. Tienes que romper con eso para hacer algo más grande. Si no fuera porque los discípulos rompieron con ese esquema de pensamiento, nosotros no hubiéramos conocido de Dios. Se hubiera quedado solamente para el pueblo judío. La implicación que esto tiene es muy grande. La familia del centurión se salvó él, fueron bautizados y a partir de ahí fue que se empezó a diseminar el mensaje en todas las naciones a través de romper un esquema. Para que mi fe rompa esquemas, para que rompa esquemas limitados de pensamiento, debo esforzarme en conocer bien a Dios y su voluntad en mi vida, para conocer qué esquemas de pensamiento me están limitando. Debo preguntarme por qué creo lo que creo y qué es lo que cree Dios, qué es lo que piensa Dios qué es lo que dice Dios de lo que yo creo. ¿Cuántas veces nos preguntamos de dónde salió nuestro pensamiento? ¿De dónde salió nuestra manera de pensar? ¿De dónde salió nuestras prácticas? Lo que hacemos, lo que creemos, nuestras limitantes. Muchas de ellas tienen razón de ser, pero hay que entenderlas, hay que entender el principio para poder quitar esas limitaciones y para poder vivir de acuerdo a la fe que Dios nos ha llamado, una fe libre. Vamos a ponerlo de otra manera. Hay cosas que limitan nuestras acciones, esos resultados de nuestros esquemas de pensamientos. La fe es lo que puede romper esos esquemas de pensamientos. ¿Y cómo la alimento? Por medio de escudriñar la palabra de Dios y de la meditación. Para esto, hay que estudiar bien la palabra de Dios. Y una vez de que tengamos una fe firme, es que podemos romper esos esquemas. La manera de hacerlo es teniendo discernimiento y actuando con madurez, haciendo nuestra libertad, usando nuestra libertad con madurez. Regresemos a Job. Lo habíamos tocado en un principio y con esto vamos a estar acabando. ¿Recuerdan la historia de Job? Ya se las platiqué. Pero ¿qué pasaba con Job? Él estaba pasando por una crisis de fe. Lo que él estaba pensando era que Dios era arbitrario, que sus acciones no tenían una razón de ser, que no había una explicación si él estaba haciendo las cosas de manera correcta. Esta crisis de fe era originada del desconocimiento de lo que le estaba pasando a Job, de todas las tragedias que le empezaron a suceder. Si a los que hacen lo correcto les va bien, ¿por qué a mí me está pasando todo esto? No lo estoy entendiendo. Y no era el único. ¿Qué pasa en Job? Van sus amigos a tratar de ayudarlo, pero con ese esquema de pensamiento incorrecto. Si haces lo correcto, te va a ir bien. Si haces lo que está mal, te va a ir mal. Y este pensamiento era algo que aplicaba en Job. Les pregunto, aunque digan hola o no. Desde el punto de vista de ellos, se aplicaba a su esquema de ellos. El esquema de ellos. Pero era la realidad, era lo que realmente había pasado. Había algo más detrás de eso. Y era que había una lucha espiritual.
entre Satanás y Dios, mostrando realmente lo que la humanidad era capaz de hacer, que era servir a Dios, y que eso se estaba concentrando en lo que le estaba pasando a Job, pero Job no lo alcanzaba a ver. ¿Cómo Dios hizo que Job lo alcanzara a ver? Dios enfrentó esta crisis de fe rompiendo sus esquemas de pensamiento con muchas preguntas. Eso después les recomiendo que lo lean en Job 38:41. Dice a ver a Job todas las variables que no había considerado. ¿Y cómo fue esto? Le empezó a hacer preguntas. ¿Te has preguntado esto? ¿Te has preguntado esto? ¿Te has preguntado lo otro? ¿Has pensado en esto y en esto? ¿Cuál fue la respuesta de Job cuando empezó a abrir su pensamiento, cuando empezó a creer en lo que Dios le estaba diciendo y todo lo que implicaba sus acciones? Cuando, en otras palabras, rompió ese esquema de pensamiento. Contestó lo siguiente. Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Esto fue lo que contestó Job. Y esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que rompamos aquello que nos está limitando, que rompamos aquellos esquemas que nos están deteniendo, que no nos dejan crecer como iglesia, que no nos dejan tener relaciones profundas y cercanas, que no nos dejan tener noviazgos. Ya tengo novia, ahí está. Que no nos deja hacer muchas cosas, pero que no viene de Dios, viene de nuestro pensamiento, de cómo interpretamos esa realidad, de cómo interpretamos la Biblia, pero a nuestra manera. Hay que romperlos para decir lo que dijo Job a Dios: ahora te veo con mis propios ojos. Muchas gracias.